Austrias versus Borbones. Un debate viciado en la historiografía hispánica. Y decimos un debate viciado porque en muchos espectros, por así decirlo, o aspectos, incluso ideológicos, existe, o más o menos ideológico, más o menos historiográfico, andamos por esos procelosos mares, ¿no? Navegamos, mejor dicho, y existe la idea, pues, romántica, caballeresca, ¿no?, de los Austrias, mientras que los Borbones, pues, eran unos señores antipáticos, cerrados, centralistas, y esto se traslada incluso a la imagen del español ibérico, por así decirlo. El español es un caballero quijotesco con los Austrias, pero en el siglo XVIII, pues, se convierte en un señor cerrado que desprecia a los americanos, sufre una transformación por culpa de los Borbones, ¿no? Porque es que además vamos a otro mito que vamos a intentar desgranar. Los Borbones están siempre supeditados a lo que diga Francia, ¿no? Somos una colonia de Francia, mientras que los Austrias no. Los Austrias eran eso, pues unos Quijotes castizos, ¿no? Así, en fin, tratando este espinoso tema, una vez más, con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial, después de este parón navideño. Felicitamos la Navidad, felicitamos el nuevo año 2022, que a ver qué nos trae, ¿no, Emilio? Todo este año. A ver. Así es. Bueno, te deseo un feliz año 2022 lleno de éxitos en tus proyectos, Antonio, y para nuestros seguidores igual. Y qué bueno que tienes una sudadera de la Universidad de Salamanca, ¿no? Sí, no se ve muy bien, pero aquí... Porque gracias a la Universidad de Salamanca tenemos este calendario gregoriano, ¿no? Que ellos fueron los que hicieron esos estudios para que la Tierra pues diera las vueltas en 365 días exactos, ¿no? Como lo calcularon en la Universidad de Salamanca. Y sí, vamos a estar hablando de este tema de Borbones versus Austria, que si te pones a ver, Antonio, mucha de esta leyenda negra borbónica tiene que ver porque justamente hoy en día el jefe de Estado de España es un Borbón y mucha gente pues como que no es muy simpatizante de la monarquía en el fondo, ¿no? Y entonces quieren que caiga pues en la monarquía y bueno, la Casa de Borbón pues es la que está en estos momentos pues gobernando, bueno, gobernando entre comillas, ¿no? Porque como vemos pues el jefe de Estado en España es algo más simbólico que otra cosa, ¿no? Sí, sí, no, eso es uno de los tiros que se pueden ir dando, porque claro, mucha gente, digamos, utiliza esa leyenda rosa austracista porque los austrianos quedan mucho más lejanos en el tiempo, mientras que le conviene pues una leyenda oscura sobre los Borbones porque se relaciona con la España incluso actual, ¿no? Como decimos que es un debate historiográfico viciado y viciado de origen porque hay una leyenda rosa de los Austrias y una leyenda negra de los Borbones. Cuando nosotros pensamos en los Borbones, por ejemplo, siempre pensamos en centralismo, pensamos en despotismo, pensamos en la expulsión de los jesuitas, que eso es otra cosa igual. No nos queremos meter en camisa de once varas, pero cuidado con la imagen romántica de los jesuitas. Yo lo dejo ahí, pero eso sería una cosa también para revisar, ¿eh? Podcast, sí. Pero bueno, en fin. Claro, y sin embargo, por ejemplo, nadie tiene en la cabeza que los Austrias también expulsaron a los jesuitas. O nadie tiene en la cabeza la entrada de los Austrias en España. No te digo ya con Carlos I, sino te digo con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso entra en la piel de toro como un elefante en una cacharrería. En tiempos de su hijo se provoca una guerra civil durísima que se relaciona, la guerra de los comuneros se relaciona con Castilla, no solo con Castilla, o por lo menos con Castilla la Vieja, ¿no? Porque sabemos que hay partidas de guerreros comuneros de Sevilla, de Murcia, de Galicia. En todo caso sería de la corona de Castilla en un sentido más amplio, y luego la guerra de los agermanados en la corona de Aragón. Eso nunca lo tenemos en la cabeza. Nunca, o sea, los Austrias siempre se relacionan con los tercios de Flandes, con Don Quijote, ¿no? Con el siglo de oro. Oye, que está muy bien, que hubo un siglo de oro en la época de los Austrias que tenemos que reivindicarlo para la cultura española, por supuesto. Pero ¿por qué esas cosas negativas que ocurren en la época de los Austrias como que no las tenemos en la cabeza y en los Borbones lo primero que tenemos en la cabeza son cosas negativas? Está claro que ahí ha habido un trabajo de propaganda.
No. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y otro quehacer de la dinastía de los Austrias fue el desastre económico. Hubo aproximadamente 4 quiebras económicas: la quiebra de Felipe II, la quiebra de Felipe III, la de Felipe IV, la última quiebra fue la de Carlos II. Aunque hay que decir que Carlos II pues hizo una reordenación monetaria que consiguió reequilibrar el sistema financiero, ¿no? Y hay que decir que la coyuntura económica fue positiva durante el siglo XVIII bajo la dinastía Borbón, y no se presenció nuevas suspensiones de pago generalizadas, ¿no? O sea, hay que decir que la Casa de Austria con el antiguo régimen de los Austrias pues fue un desastre, porque hay que decir que todas las cajas reales se vaciaron para esto, para mantener las guerras en el frente europeo, ¿no? Tanto en Flandes como en la Alemania, etcétera, para que esos territorios heredados por la Casa de Austria, pues mantenerlos. Y se olvidó mucho también durante la dinastía de los Austrias, las Indias. Gracias a las reformas borbónicas, más bien, se empezó a ver más a las Indias, a América, y fue cuando floreció económicamente. O sea, el siglo XVIII americano es el siglo del esplendor, ¿no? Ese siglo del barroco, que lo vemos también en las artes y en la arquitectura, pues, sin duda alguna, pues, hay que decir que fue un paso más adelante en la política de la monarquía hispánica. Es curioso porque una de las particularidades del siglo XVIII americano es que el barroco continúa, mientras que en España parece que hay un frenazo con el tema del neoclasicismo. No llega a ese frenazo tanto a América, y el barroco continúa en el siglo XVIII, como tú bien has dicho, con un esplendor, en fin, que hay que verlo en arquitectura, ¿no? El montón de obras que se acometen. Existe también, Emilio, la leyenda, quizás, de que, bueno, está bien lo que decimos de los Austrias, ¿no? Pero los Austrias fueron buenos con América y los Borbones fueron malos para América, ¿no? Sin embargo, tendríamos que profundizar mucho más, porque, por ejemplo, la Capitanía de Venezuela o el Virreinato del Río de la Plata, que es una creación borbónica. La Capitanía General de Filipinas también fue muy beneficiada con las reformas borbónicas, la independencia política. Por eso te digo, es cierto que las reformas generaron controversias en algunas zonas de la monarquía, que dicho sea de paso, yo en eso concuerdo con el profesor Tomás Pérez Bejo, al que citamos mucho y le mandamos un saludo. El profesor dice que en el siglo XVIII la monarquía católica, la monarquía hispánica, es fundamentalmente americana. Y este es el inicio de que nuestro idioma sea un idioma continental americano, porque fíjate que en Europa lo hablamos, no llegamos a 50 millones de personas, mientras que en América se habla desde los Estados Unidos hasta la Patagonia, y no se habla en la Antártida porque ya se hablará. O que se llegó a la Antártida. Claro que se llegó. Entonces el profesor sitúa el siglo XVIII como el siglo de la monarquía americana prácticamente, y probablemente el rey que más y mejor se dé cuenta de ello es Fernando VI. Porque ¿qué ocurre con Felipe V? Con el primer Borbón, toda la lucha de Felipe V, que tuvo una política bélica bastante activa, fue el recuperar el nombre de España como una potencia europea, el recuperar además del desastroso Tratado de Utrecht, ¿no? Claro, el recuperar la alianza con los territorios italianos, cosa que poco a poco se va consiguiendo, mientras que la política de Fernando VI es la Pax Hispánica. Nos dejamos ya de guerras europeas y nos miramos como una potencia marítima en dirección a América. Eso quien más y mejor lo entiende es un rey Borbón como es Fernando VI, cuyo reinado pues fue corto. Probablemente si hubiera reinado más años, si hubiera tenido una sucesión más clara, o la historia hubiera sido muy distinta. Pero ¿por qué se llega con esto a Felipe V? Claro, Felipe V también tiene muy malísima prensa, malísima, ¿no? Pero antes de Felipe V nos olvidamos que hay una guerra de sucesión provocada por el archiduque de Austria, que no respetó el testamento del último Austria, que es Carlos II, que date cuenta, la paranoia, Emilio, que es el peor tratado de los Austrias, incluso para el romanticismo austracista, cuando Carlos II es un rey que tuvo mucho mérito. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Carlos II también tiene muy mala prensa. Y cuando nos ponemos a ver en cuanto a política,
Ujú. fue un gran reinado, como bien he dicho, o sea, reorganizó económicamente el Imperio Español. Y además, podría haber sido mucho mejor de no ser por esa guerra de sucesión espantosa, así se abre el siglo XVIII para España, donde el archiduque, y hay que recordarlo, entra aliado de ingleses y holandeses, o sea, el archiduque entra aliado de los peores enemigos que tenía España. Ingleses y holandeses hicieron auténticas barbaridades. José María Pemán, un gran literato que hoy es censurado por el alcalde de Cádiz, hay que recordar esto, ¿no? Cuando José María Pemán escribe la historia de España con sencillez, él cita, por ejemplo, los saqueos de conventos y las violaciones de monjas que hicieron los aliados del archiduque en esa guerra, cosa que tampoco tenemos en la cabeza porque la propaganda esa no nos ha llegado, ¿vale? Y eso unido a hechos, digamos, poco cómodos, porque ese romanticismo ostracista del que hacen gala, por ejemplo, los separatistas catalanes, ¿no? Siempre se le olvida que traicionaron el pacto con el rey, porque buena parte de la corona de Aragón juró a Felipe V como su rey legítimo. Y luego lo traicionaron. Yo sé que esto es muy incómodo de decir, pero es que fue así. ¿Eh? Y después de una guerra espantosa, de los famosos bombardeos de Barcelona, tal, Felipe V, lejos de perjudicar sistemáticamente a Cataluña, empieza una época de proteccionismo, sobre todo con el sector textil catalán, al que toda la península se veía subordinado, o incluso otras partes de América como Quito. El amigo Francisco Núñez del Arco siempre dice que Quito era una gran industria textil, y es verdad. Incluso La Habana, por el monopolio comercial, no exactamente el monopolio comercial catalán, pero sí por el proteccionismo al que se hace al comercio catalán, ¿no es cierto? Y entonces, lejos de ser perjudicada desde Felipe V, y no digamos ya con Fernando VI y Carlos III, que fueron los grandes proteccionismos de la industria catalana, los grandes proteccionistas, pues Cataluña se vio muy beneficiada por los Borbones. Bueno, y no digamos ya las provincias vascas, con la compañía guipuzcoana de Caracas y las grandes compañías que tuvieron mucho arte y mucho parte en el comercio americano. No, Y hay, y hay que decir que Carlos III abre los puertos de la península a comerciar directamente con las Indias. Se acaba ese monopolio que habían creado justamente los austrias. Eso hay que tenerlo en cuenta. claro, ¿sabes qué pasa, Emilio? Que cuando hablamos de estos temas, como siempre, pues nos saltamos la espantosa guerra de sucesión, nos saltamos los aliados del archiduque, nos saltamos un montón de detalles que son claves, ¿no? Como nos saltamos, por ejemplo, claro, te dicen Felipe V era un rey extranjero, no sabía hablar español. Pero Bueno, bueno, y Carlos, Carlos I los dos se era educaron alemán. con la misma lengua, porque los dos se educaron con gente que hablaba en francés todo el tiempo. De hecho, Carlos I, una de las cosas que provoca la guerra de los comuneros es que entra con un montón de déspotas flamencos que además son los que apoyan a Bartolomé de las Casas en su creación de la leyenda negra y en otro debate que él, porque el debate de las Casas con Sepúlveda estaba totalmente viciado por el mismo Las Casas, y fueron muchos de esos déspotas flamencos que tuvieron que salir de Castilla rebotados los que le dieron arte y parte a las casas, que eso es otra cosa que se suele olvidar, porque parece ser que la leyenda negra es una creación de los Borbones franceses. No, 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 la leyenda negra viene de muy atrás y tiene varios Claro. focos, y uno de los focos fue precisamente en la época de Carlos I, gracias a Carlos I que le dio muchísimo a Bartolomé de las Casas, dicho sea de paso. Y yo no, Sí, Emilio no por esto. por estos problemas de guerra contra Flandes, contra Italia, que empezaron con Carlos I, justamente es que empieza la leyenda negra. Y María Elvira de Roca Barea muy bien lo señala en su libro, ¿no? De que el inicio, los primeros datos de la leyenda negra se consiguen en Italia, ¿no? Y después lo vemos con la propaganda religiosa en Flandes y en el Sacro Imperio Germano Románico, ¿no? Claro que esa política de guerras europeas no nos metieron los Borbones, nos meten los No, Austrias por ayudar a su concepción patrimonial. Bueno, los Borbones también tienen una concepción patrimonial de la monarquía, pero concretamente España en una época que está de expansión. sí, pero ¿sabes cuál es la gran diferencia? Que fueron menos derrochadores, o sea, en cuestiones económicas. Contrario a la opinión predominante que la monarquía hispánica durante el siglo XVIII pues era una ruina económica. Sí, Y sí. bueno, y también que era un imperio represor, derrochador, absolutista, centralista.
Pues bueno, hay que decir que recientemente pues han surgido, gracias a Dios, pues trabajos de investigación que desmontan todo este mito. Y en el siglo XVIII el Imperio Español tiene pocas deudas, una situación económica muy saneada, como he dicho anteriormente, que el mismo Alexander von Humboldt sostiene sobre la deuda estatal en su ensayo político sobre el reino de la Nueva España, que es del principio del siglo XIX, cito a von Humboldt. España debía 120 millones de pesos. Francia, antes de la revolución, debía 1.100 millones de pesos. Después de la revolución, 1796, debía 8.681 millones de pesos. Reino Unido debía 2.821 millones de pesos. Pues muy derrochador económico no veo que fue el siglo XVIII español, ¿no? Oye, es interesante lo del Reino Unido porque muchos de los que se dicen libertarios y muchos fundamentalistas protestantes que siempre nos ponen al Reino Unido como ejemplo de economía saneada, sería interesante que miraran esos datos, ¿no? Sí, Sobre... no, inclusive con esto que estamos hablando de que con los Borbones se le da la espalda a América, que es lo más falso que puede haber, pues las profesoras que yo siempre nombro de la Universidad de Cambridge, que es inglesa, una universidad inglesa, pero bueno, Regina Graf es alemana, y bueno, y Alejandro Irigoyen también, en su estudio de Political Economy of the Spanish Imperial Rule Reset, que es basado en la documentación fiscal de las cajas reales de los virreinatos españoles, citan que durante el siglo XVIII hubo un resurgimiento de la mano del rey Felipe V, porque es el que empieza todas estas reformas, ¿no? Claro. Y a todos los niveles hizo las reformas. Y bueno, según los datos aportados por estas autoras, la recaudación fiscal en las provincias de ultramar aumentó de 10 millones de pesos a 80 millones para finales del siglo XVIII. Sostienen que tras una expansión económica y la monarquía hispánica alcanzó equilibrio financiero en todos los aspectos, sobre todo América, como bien señalamos, donde se aplicaba un flujo económico en forma de créditos al comercio por medio de los situados, que son los situados son cuando las provincias fiscalmente más ricas ayudaban a las provincias más necesitadas, por llamarlo de alguna manera, como pudo haber sido Puerto Rico, etc. Recalcan que hubo una descentralización económica y administrativa total. Lo más resaltante del estudio, Antonio, ¿sabes qué? Es que durante el siglo XVIII, el más próspero en América, se quedó el 96% de la riqueza producida. Eso sí, bueno, el 4% que va a España fue la mayor cantidad de ingresos de la historia de la península. O sea, no sé, pero también hay que decir que no se sacan los recursos americanos hacia la metrópoli. De hecho, la moneda acuñada, la moneda menuda acuñada en América, estaba prohibida sacarla a la península. O sea, y bueno, y si nos ponemos a hablar de más datos de Humboldt, Humboldt señala que los habitantes de la América española pagaban 1/3 menos de impuestos que los de la península. La misma Grafe cita que la explicación del atraso económico de América Latina o América Hispánica, para que no se molesten algunas personas, estaba anclada en la política del desorden y la inestabilidad que se produjo más bien en el periodo post-independencia, o sea, después de las independencias. Es interesante que digas eso porque las reformas borbónicas, que sí es verdad que traen mucha controversia en algunos puntos de América, especialmente en algunos puntos de Nueva España, en algunos puntos del Perú, que sin embargo significó mucho progreso para Venezuela, para Río de la Plata, en fin. No, pero es que si te pones a ver el siglo XVIII en la Nueva España, yo creo que es el siglo más brillante. Claro, no, pero a lo que voy, Emilio, a lo que voy, que toda esta controversia que tenemos que tratar, como dice el profesor Tomás Pérez Bejo, como una monarquía compuesta y no detenernos, digamos, en lo anecdótico o no ser excesivamente particularistas. ¿Por qué? Porque la España europea también podría ser particularista. Oye, que la España europea, los españoles europeos de la época también pagaban impuestos y también hubo problemas sociales, que esto no era que aquí en Europa la gente fuera quemando billetes mientras que los pobres americanos eran esclavos. Y te digo esto, Emilio, porque uno de los vicios historiográficos que tenemos es siempre contraponer como dos partes, los europeos versus los americanos. Cuando no fue así, cuando la relación entre europeos y americanos era muchísimo más fluida, muchísimo más compleja,
Y otra vez, volviendo a citar al profesor Tomás Pérez Bejo, esto perdura hasta incluso después de la independencia, pero en la misma independencia uno ve europeos en el bando separatista y muchísimos americanos en el bando realista. De hecho, como el peso de la monarquía radicaba en América, todas esas guerras de secesión, en el fondo son guerras civiles, porque los protagonistas son hispanoamericanos. Europeos, sí, vemos muchos europeos en los altos mandos, ¿no? Oficiales destacados, pero realmente en cantidad, el profesor Tomás Pérez Bejo cita que la Ciudad de México, que era una de las ciudades más ricas del mundo, yo no sé si los peninsulares superaban el 1%. O sea, entonces, yo creo que uno de los vicios de la historiografía va acompañado a esto, a esa especie de dicotomía de Europa versus América, que lógicamente, entre comillas, porque estamos hablando de una lógica más bien propagandística, se centra en los Borbones. Los Borbones son europeístas que desprecian América, mientras que los Austrias eran los Quijotes que andaban por algo así, ¿o no? Sí, no, y es exacto, y como te digo, o sea, hay estudios que desmontan, o sea, estudios serios de universidades serias, los mismos datos de Humboldt, que bien señalo, también lo desmontan, que son datos de la época. Qué bueno que citas lo de que a veces se suele achacar, ¿no? De que nos cobraban impuestos, ¿no? Que nos sacaban leyes especialmente para las Américas, que no, eso es totalmente falso, como bien señalas, en los peninsulares también pagaban impuestos. Hace poco yo hice el artículo que muchos señalan que las leyes de Indias prohibían tener armas y caballos a los indígenas en el continente americano, pero es que también en la península a los súbditos se les prohibía tener armas y caballos. ¿Por qué? Porque tenían miedo de algún levantamiento armado, ¿no? O sea, sobre todo en determinadas épocas. Sobre todo en determinadas épocas. En la época de Carlos III hubo épocas turbulentas en toda la monarquía, porque date cuenta que lo de Tupac Amaru en Perú, que además fue una guerra que se volvió espantosa, que yo creo que las medidas que se tomaron no fueron correctas en el sentido que fue peor el remedio que la enfermedad, porque de hecho la misma monarquía estaba investigando abusos de corregidores, pero ojo, que en la península también hubo el motín de Esquilache. O sea que a lo que voy es eso, que no es que los peninsulares fueran unos privilegiados que disfrutaban del oro de América mientras que los criollos eran esclavos, porque otro mito que hay sobre los Borbones, en contraposición o en supuesta contraposición a los Austrias, es que dice, bueno, sí, con los Austrias los criollos sí tenían más acceso, pero los Borbones le cortaron el acceso a los criollos a los cargos de poder político. No, eso es totalmente falso. Cuando yo creo, Emilio, lo que pasa es que es muy difícil. El mismo Pablo Victoria, en su libro del terror bolivariano, cita que el 99%, para no decir todos, en el Cabildo de Santa Fe de Bogotá, todos eran criollos. Igualmente lo vemos en el Cabildo de Caracas, el 99% eran criollos. Inclusive hay escritos y cartas de peninsulares quejándose al rey de que en el Cabildo de Caracas pues se les desestimaba, ¿no? Porque no permitían que ocuparan cargos dentro del cabildo. Y por eso se tuvo que sacar una real cédula, Carlos III, para que haya alternancia dentro del cabildo. Si al final la historia va a ser justo al revés. No, y justamente de todos los alcaldes, porque los cabildos los constituían varios alcaldes y había un alcalde mayor, que es como decir el verdadero alcalde, y entonces uno de los 10 alcaldes, creo que eran, uno solo podía ser peninsular. Sí, todo el resto eran criollos. Y luego hay otro tema que no ha salido a relucir en la historiografía y se centra mucho en la época borbónica, de que hay declaraciones malsonantes de peninsulares contra criollos. Esto es cierto, ¿no? No vamos a negarlo, porque en fin. Pero lo que nunca suele sacar la historiografía es lo contrario, las declaraciones malsonantes de criollos contra peninsulares. Por ejemplo, cuando empiezan los sucesos turbulentos de la Revolución de Mayo, los bonaerenses, o ciertos bonaerenses adictos, digamos, a la secesión, decían: estos pulperos recién llegados de la península no nos van a dar órdenes. Pulpero, para que nos entendamos, eran pues los propietarios de bodegueros, kiosqueros, como se dice hoy en España, ¿no? Porque esa figura en Perú, por ejemplo, a día de hoy está muy asociada a la bodeguita al japonés o al italiano, al inmigrante que llegó.
Pero hay que decir que hasta la independencia esa figura era el peninsular. Muchísimos peninsulares Los canarios, sobre todo. Claro, en Perú, en Venezuela, en Quito, por toda América se asociaba al peninsular emigrado al pulpero, ¿no? Y bueno, no digamos el desprecio de la oligarquía mantuana venezolana contra los canarios, por ejemplo. No, bueno, vemos el caso del padre de Francisco de Miranda, Sebastián de Miranda, que fue justamente por sus orígenes humildes rechazado por la sociedad mantuana y no lo dejaron portar el bastón de mando de capitán de las milicias de blancos de Caracas. O el mismo caso de Boves, que era peninsular de Asturias y también fue rechazado por su origen humilde. O sea, tú sabes que hay un tema curioso, y otra vez vuelvo a citar a Tomás Pérez Bejo, cuando él dice que el tema de criollos versus peninsulares, que cierta historiografía señala en la época borbónica, es una bella leyenda, porque siempre tratamos este tema como si en la época borbónica se hubieran formado dos muros de separación, ¿no? Una sociedad de casta rígida y por un lado criollos, por otro lado peninsulares y no tenían relaciones familiares y esto es falso. Lo que sí suele decir Tomás Pérez Bejo, y también coincide con Pablo Victoria, es que en la época borbónica, cuando se mandan muchos funcionarios de la península América, empieza a cobrar mucho protagonismo la gente del Cantábrico, mucha gente que llega de Asturias, de Galicia, de la montaña, de las provincias vascas, ¿no? En contraposición a antes que quizá había predominado mucho más el andaluz, el extremeño, el castellano. El canario en Venezuela, sobre todo. El canario, bueno, en Venezuela y desde la Luisiana hasta el Uruguay. El siglo XVIII también es un siglo de expansión canaria en América. Entonces, Pablo Victoria siempre suele decir que el carácter quizá del Cantábrico, bueno, que chocaba un poco con los locales, pero es que realmente cuando uno analiza los datos, y eso también lo reconoce Pablo Victoria, el papel de ese funcionariado peninsular, que sí fue un papel importante, no lo voy a negar, pero es que si uno lo compara con el montón de cargos que ocupaban los criollos, y si uno además piensa en las relaciones de poder que hay a ambos lados del Atlántico, en las relaciones familiares, en los matrimonios que hay de un lado y de otro, yo me da la impresión, Emilio, de que estamos ante un gran vicio historiográfico motivado por una propaganda. Y te digo, cuando el virrey Abascal en el Perú, para contener los movimientos revolucionarios, forma su ejército real del Perú, que Bolívar dice, ¿no? Esta gente se jactan de 14 años de triunfo. Él funda un periódico y el virrey ya se apercibe de esa propaganda negativa que hay y él procura siempre que sus hombres, pues, sean criollos, sean mestizos, etcétera, reciban condecoraciones directas, que se les reconozca sus cargos, sus oficios. Y él siempre habla en el periódico de la expresión los verdaderos peruanos. De hecho, en la península ese ejército se le conoce como el ejército del Perú, porque era una propaganda que ya venía un poco de atrás. Y cuando la ruptura o la invasión napoleónica es aprovechada. Muy bien. El decreto de guerra a muerte separa entre americanos y españoles y canarios. Ya vemos que él aprovecha esa propaganda para separar más a la población para provecho de él, ¿no? Por supuesto. Claro, pero que al final estamos ante eso, una construcción propagandística que ha tenido su eco en la historiografía. María Elvira Rocabarea siempre habla de que los españoles nunca tenemos en la cabeza a Blas de Leso, en los colegios no se estudia. Blas de Leso, por cierto, soldado leal de la Casa Borbónica que defendió la legitimidad de Felipe V frente al archiduque. Hay que recordar esto, ¿vale? Porque se suele omitir, ¿no? Entonces, su primera herida de guerra fue en ese movimiento. Defendiendo a la Casa de Borbón, como la gran mayoría de los españoles, hay que decirlo, ¿eh? Los vascongados y los navarros defendieron a muerte a la Casa de Borbón. Eso es otro dato que se suele omitir cuando hablamos de la Guerra de Sucesión. Entonces, claro, gracias a esa construcción propagandística nosotros no tenemos en la cabeza Blas de Leso mientras tenemos a la Armada Invencible, que en verdad además es un nombre falso, pero bueno. Pues gracias a esta construcción propagandística tenemos una imagen de los Borbones y una imagen de los Austrias, y con esto nosotros no estamos diciendo que los Austrias fueran malos y los Borbones buenos. Precisamente lo que no queremos es caer en maniqueísmos, estudiar la historia en su conjunto,
porque como dice el profesor Pérez Bejo, las Españas o la monarquía católica era una monarquía compuesta donde hay tanta extensión y tanta complejidad que si nos detenemos en particularismos para nuestro propio interés, pues todos podemos hacerlo, incluso los mismos europeos también podemos hacerlo, ¿no? Málaga, por ejemplo, en la época borbónica, vive un florecimiento inusitado, mientras que Sevilla lo que vive es un repliegue, pero es más, aun con ese repliegue, hay muchas torres, muchas casonas, muchos símbolos arquitectónicos de época borbónica florecientes. ¿Por qué? Porque muchos nobles sevillanos invirtieron en el interior y tú te puedes pasear por la comarca del Aljarafe viendo torres de época borbónica. Incluso, eso es gracias a la expansión económica, como bien hemos citado en los estudios, porque y un aumento demográfico. Sí. Un aumento demográfico tanto en la península como en América. Sí, exacto. Como bien dicho, o sea, es una expansión a todos los niveles, a todos los sectores que se dan en todos los territorios. No es que aquellos territorios que supuestamente fueron perjudicados no dejaron de crecer, porque vemos en Nueva España el siglo XVIII fue el que mayor provecho económico se le da, según los estudios de Regina Grafe, donde más recaudación hay y más prosperidad comercial hay también. Vemos construcciones como el castillo de Chapultepec, que se da en la época borbónica, es el único castillo real de América. También vemos acueductos, la expansión de las ciudades, en el Perú igualmente, construcciones de puentes sobre el río Rímac. O sea, todo esto se da en el siglo XVIII. O sea, no es en detrimento de unas por otras, no, todas fueron aumentando y expandiéndose en todos los sectores. Y ojo, que como bien dices tú, Antonio, no es que los Austrias sean malos, no, gracias a los Austrias es que se da la concepción de la monarquía hispánica. Claro. Pero claro, o sea, todas estas casas tienen luces y sombras. Los Austrias tienen luces y sombras, los Borbones también tienen luces y sombras, pero bueno, hay que decir que yo creo que la monarquía hispánica en el siglo XVIII más bien dio un paso adelante y es el momento también de expansión territorial más grande, porque muchos dicen, no, que con los Austrias fue el momento de que el imperio no se ocultaba del sol, pero es que en aquel momento se delimitaba a las zonas costeras, ¿no? Hacia el interior de los territorios americanos, inclusive de las posesiones portuguesas también eran costeras. En cambio, con Carlos III y Carlos IV va desde Alaska hasta la Patagonia prácticamente, y la Capitanía General de Venezuela va hacia el interior de las Guayanas y de las selvas amazónicas, ¿no? Y fíjate qué interesante en la época borbónica, aunque era una política que ya venía de muy atrás, especialmente de la época de Carlos II, los llamados parlamentos con los pueblos araucanos, donde por fin se paran una serie de guerras espantosas que había habido en ese territorio. Pues fíjate, desde la Araucana de Ercilla, fíjate todo el montón de conflictos que hubo. Y en esos parlamentos se reconoce tanto la autonomía de estos pueblos, ellos mismos reconocen la soberanía nominal del rey de España. Y la historiografía marxista u otras historiografías no se explican por qué los araucanos apoyaron a los realistas. Bueno, pues entre otras cosas porque en la época borbónica hubo una política muy floreciente, fue una zona pacificada en la que empezaron a proliferar talleres de orfebrería, talleres de platería, escuelas. Los Borbones le dieron mucha importancia a las escuelas de artes y oficios, hasta la misma época del virrey Abascal. El virrey Abascal patrocinó mucho este modelo educativo y laboral en el Perú, ¿no? Y entonces, bueno, yo vuelvo a lo mismo, Emilio, la historia hay que estudiarla en su conjunto, en su complejidad. Somos herederos de una monarquía universal y no podemos escoger solo lo que nos interesa. Y creo yo que al hispanismo lo que le conviene será un trabajo arduo, porque lógicamente tenemos mucho de atrás, pero es ir limando esas asperezas y ir abandonando esos vicios historiográficos que tienen una explicación más propagandística que otra cosa, porque es que no nos ayudan a comprender la historia en su compleja medida, ¿no? Algo que me gustaría citar antes de finalizar el podcast son las reformas sociales que hicieron los Borbones, la Real Cédula de Gracias al sacar, ¿no? Que permitía el ascenso social de las clases más humildes hasta lo más alto del estamento.
la apertura de universidades a pardos para que estudiaran medicina y otros estudios o carreras. Vemos el caso de Juan Germán Rocio, que era un mestizo siendo abogado y después fiscal de la Real Audiencia de Caracas. O sea que vemos que permitía el ascenso social de todas las clases, algo que no se vio durante la monarquía de los Austrias tan normalizado, ¿no? Si vemos algunos casos, no voy a decir que no. No, claro, claro. Pero bueno, o sea, se ve más en el papel, sobre todo con las reales cédulas, la Real Cédula de Buen Trato hacia los esclavos, ¿no? O sea, se ve más en el papel con las leyes, la defensa y el ascenso de estas clases humildes dentro de la monarquía hispánica. Y como tú bien dices, pues hay que decir que la historiografía está escrita por intereses políticos y como dije al principio, o sea, uno de los intereses políticos es eso, que la Casa de Borbón hoy en día está presente en España y muchos pues no les agradan y por eso es que lanzan mucha leyenda negra sobre ellos. Y es curioso, Emilio, porque en el sur de Italia, especialmente en Nápoles, la figura de Carlos III sigue siendo idolatrada, por ejemplo, ¿no? Y los escudos borbónicos y demás en el sur de Italia se recuerda la época borbónica, o sea, por lo menos el siglo XVIII. El esplendor de Nápoles es correcto. Sí, porque siguió manteniendo sus relaciones con España. Que como dijimos en otro podcast, en la misma estatua que tiene Carlos III, en Sol se reconoce que el momento de esplendor más grande de los virreinatos en América es con él. Sí, claro. Pero es que además, como te digo, muchas veces se le intenta aplicar a los reyes o a las dinastías del antiguo régimen el concepto moderno o revolucionario de nacionalidad, porque la nacionalidad a día de hoy es un DNI, ¿no? Y eso no existe en el antiguo régimen. Es decir, pensar, por ejemplo, que Felipe V era un francés y Carlos I era un castizo de Madrid, pues no es correcto del todo. Ya Felipe II es nacido en la península y es educado bilingüe de español y portugués porque era hijo de madre portuguesa. Pues con los Borbones pasa 3/4 de lo mismo. O sea, los hijos de Felipe V ya son educados en España. No, pues, ¿sabes qué te puede decir también sobre Carlos I? No, pero que con él, en cuanto a lo económico, con él no hubo quiebra, pero es que la primera quiebra, que es con Felipe II, la hereda de su padre. Claro. No solo la hereda de su padre, sino que Carlos I inyecta mucho dinero castellano en Flandes y Alemania cuando los reyes católicos, Isabel la Católica especialmente, había dejado la hacienda castellana saneadísima. Y él utilizó mucho de ese dinero porque, claro, tenía sus intereses también, sus intereses en el Imperio Romano Germánico. Es una época muy compleja, o sea, finalmente, ¿no? Ese título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico lo compró y adivina de dónde vino el dinero. Claro, sí, ¿no? Buena parte de Castilla, claro, sí. O sea que a lo que voy yo con todo esto es, miremos la complejidad de los hechos. Fernando VI fue educado para ser rey de España y en todo caso Carlos III, más que francés entre comillas, sería napolitano porque él fue educado siempre para mirar a Italia desde que nació y era nacido en España. Aplicar el concepto moderno revolucionario de nacionalidad a las dinastías del antiguo régimen, reitero, es un absurdo, pero no es tanto un absurdo como si un interés, ¿no? Un interés que hay todo un trabajo de imagen, ¿no? Que existe con los Borbones, pero que no existe con los Austrias. En fin, son la mentalidad del antiguo. Mira, es como decía Emilio, que Séneca, por ejemplo, no era romano porque era nacido en Córdoba, por tanto Séneca era español. O que Marco Aurelio tenía raíces hispanas, pero Trajano y Adriano, como nacieron a escasos kilómetros de donde yo estoy, pues no eran romanos, eran españoles, ¿no? Ojo con aplicar conceptos de nacionalidad del siglo XIX en adelante al antiguo régimen. Porque sí, es un error muy común dentro de los historiadores, aplicar miradas o estudios modernos llenos de cuestiones de hoy en día al pasado. Y eso bueno, de ciertos historiadores, no de todos. Bueno, sí, pero dije de muchos, ¿no? O sea, lamentablemente como que son más los que menos, ¿no? Pero sí, no todos caen en ese error, ¿no? De mirar al presente, de mirar al pasado con ojos del presente. Sí, no, bueno, al final, mira, yo creo que todos caemos en mayor o menor medida en ese defecto, pero bueno, por lo menos hay que hacer un esfuerzo
dentro de eso, de trabajar por la objetividad y sobre todo para comprendernos mejor a nosotros mismos. Porque si dejamos que estos temas sigan así, al final lo que va a haber es más división, más chauvinismo, más historias raras y no es conveniente, de verdad. Lo que nos conviene precisamente es encontrar nexos de unión en una historia común. Que yo sé perfectamente que las reformas borbónicas no fueron lo mismo en Panamá que en Perú, que en el Río de la Plata, pero que tampoco fueron lo mismo en Sevilla que en Barcelona, entiéndase este punto. ¿No? Y que al final, como yo siempre, como dije, o sea, es un paso adelante para todos los territorios, ¿no? O sea, todos vivieron un esplendor y una ampliación dentro de todos los sectores, ¿no? Y como bien dices, o sea, un gran error que se hace al estudiar la historia es estudiarlo dentro de localismos, ¿no? O sea, la historia de Venezuela nada más a Venezuela, la historia de Perú nada más a Perú, la historia de México nada más a la historia de México. No, hay que estudiar la historia de los siglos, desde el siglo XV hasta el siglo XIX en una manera de conjunto, ¿no? Como una monarquía universal, como tú bien señalas, porque todo está conectado. Es, o sea, lo que sucede en Texas está conectado con lo que sucede en Puerto Rico, o lo que sucede en Madrid está conectado con lo que sucede en Filipinas, lo que sucede en Nápoles con lo que sucede en Buenos Aires y así. Todo es un conjunto. Es un error estudiar la historia por segmentos y por países. Que es el problema que también tenemos en España y también existe en Portugal cuando estudiamos las historias de España o cuando no estudiamos, mejor dicho, la historia de Portugal. Yo te lo dije la semana pasada. Yo en toda la carrera tuve una asignatura de historia de la colonización portuguesa en Brasil. Ahí acabó. O cuando estudiamos la misma historia de España sin la influencia de América, porque hablamos siempre de la influencia española en América, pero no de la influencia americana en España. Y te digo esto cuando hace poco te manda un enlace sobre el nuevo libro que ha sacado Faustino Núñez, que le recomendamos la página Flamencópolis, que se llama precisamente América en el Flamenco. Entonces, bueno, creo que, como te digo, ojalá estas cosas sirvan para ir limando asperezas y para encontrar puntos de unión y alejarnos de vicios que tenemos todos. Yo también tengo mis vicios, por supuesto, ¿no? Así que nada, pana, como siempre un placer retomar estas conversaciones contigo, estas conversaciones sobre nuestra historia, en un día muy especial, porque tal día como hoy, hace 530 años, los Reyes Católicos tomaron Granada y es un día de celebración. De hecho, fue un día de celebración en toda Europa, ¿no? Y un hito grande de nuestra historia. En ese año de 1492, toma de Granada, primera gramática castellana y Colón llega a América. Ahí es nada. Así es, Antonio. Bueno, encantado de una vez más hablar contigo. Le mandamos un saludo muy cordial a nuestros mecenas de Patreon. Borja Ares desde Nueva Zelanda y desde la Florida a José Alberto Gil Martínez. Sí, porque yo le cambio el apellido, entonces. Si nuestros oyentes o visores quieren ser mecenas, pueden hacerlo a través del Patreon de Antonio Moreno Ruiz o de Venezuela Provincial para apoyarnos en esto, de las investigaciones históricas y seguir adelante nuestros proyectos. Correcto, y sobre el tema borbónico, una última recomendación es el libro Quito fue España, de Francisco Núñez del Arco, donde yo tuve el grandísimo honor de hacerle un pequeño dossier sobre las leyendas que hay en torno a los Borbones. Así que dicho sea de paso, le doy publicidad. Hiciste el prólogo de la primera edición, creo. Correcto, hice el prólogo de la primera edición. Francisco introdujo un dossier que preparé sobre esas leyendas que hay en torno a los Borbones. En fin, le doy publicidad a Francisco y también me la doy a mí. A ver si hago pronto también un programa con Francisco. Pues sí, me lo piden muchísimo los seguidores. Nos lo están pidiendo mucho. Algún día daremos la sorpresa. Pues nada, Emilio, un saludo y pronto nos vemos. Un abrazo hasta Sevilla. Feliz año. Feliz año, chao, chao.